En guaraní, Osununú es lugar del trueno o del ruido fuerte. Este predio de Osununú perteneció al paisajista francés Carlos Thys desde 1905 hasta 1934. Luego su viuda se lo vendió a Darío Quiroga, hijo del escritor Horacio Quiroga. Hoy es una reserva natural de Fundación Temayquén que cumple 20 años. ¿Cómo lo celebraron? Lo celebraron generando acciones de educación y de construcción de conciencia ambiental. Cuando nace Fundación Temayquén, yo tengo la suerte de estar desde inicios de la organización y empezamos a trazar una estrategia de conservación pensando en, sobre todo, algunas especies más emblemáticas y claves, pero también empezando a buscar ambientes relacionados con esas especies. Empezando a trazar una estrategia en la que mostráramos esta vinculación entre los ambientes, las personas y especies emblemáticas que nos permitieran también contar la historia de conservación y hacer un llamado a la acción. Y llegamos a la provincia de Misiones por distintas líneas de trabajo y a través de la vinculación con el que era propietario de esta tierra fue que tuvimos el gran honor y la oportunidad de justamente pensar en el sueño de la Reserva Natural Osununú. Misiones es una provincia que por su biodiversidad, por todas las maravillas que aloja, era sin duda un objeto para la Fundación. Estábamos pensando, porque siempre en los planes era buscar en qué proyecto podíamos hacer un diferencial, de qué manera podíamos aportar desde nuestro expertise. Siendo una organización que, además de ser una fundación, una ONG, tiene mucha formación e infraestructura en lo que tiene que ver con el manejo de vida silvestre, sobre todo de fauna. Pero veíamos que para poder tener proyectos realmente integrales y con impacto en la conservación, necesitábamos también conectar con esta capa de ecosistema. Y así fue como empezamos a aproximar el primer plan, los primeros talleres de trabajo para lo que es hoy la Reserva Natural Osununú acá en Teyucuaré. Osununú se encuentra en un área muy particular de Misiones, que es donde la selva misionera o la selva paranaense, que es bien conocida y por la que más nos caracterizamos en Misiones, empieza como, los términos dicen, como empobrecerse, una selva un poco más distinta, más baja, y empiezan a aparecer los pastizales del sur de Misiones. Es como en ecología le llamamos como un ecotono, en donde se encuentran especies de la selva y especies del pastizal, y especies que son propias de este lugar de transición. Ahí se encuentra Osununú y por eso la biodiversidad es tan rica y es tan importante conservar esta zona del Teyucuaré porque es un lugar único. Cuando hablamos de educación para la conservación en Fundación Temayquén, siempre pensamos en algo que nosotros denominamos una de las líneas estratégicas, que es construir ciudadanía ambiental. Es cómo hacemos para promover que las personas, las familias, los visitantes, los vecinos, otros actores privados, sean justamente motores de promover un cambio desde su escala local para poder también tener un impacto global. Y hablamos también del fortalecimiento de capacidades, es decir, tener más herramientas que cada uno desde su lugar, ya sea incidiendo en una política pública, generando un plan para capacitación de docentes o siendo un docente con sus estudiantes en el aula, pueda justamente pensar en cómo aportar a la conservación. Entonces, con esos dos pilares es que pensamos en programas educativos, en estrategias no formales de educación, que también son claves, y sobre todo cuando uno piensa en este tipo de ecosistemas, en estos paisajes, en donde tenemos que entrelazarnos con otros propietarios que quieren generar estrategias para la conservación, otros que tal vez no, y hay que ver cómo hacemos para trabajar en conjunto, cómo hacemos para consensuar estrategias, tener un marco normativo, por eso también para nosotros era importante ser una reserva natural dentro del sistema de áreas protegidas de la provincia, y cómo hacer que estas políticas de educación ambiental o educación para la conservación vayan acompañando esos procesos de cambio, porque son procesos sociales. Para esta generación de conocimiento de la que hablábamos, es súper importante entender que el conocimiento, así como hay una diversidad enorme de especies, hay una diversidad enorme de investigadores y de grupos especialistas y demás. Fundación Temayquén trabaja en alianza con un montón de organismos, investigadores de distintas organizaciones como las universidades, el CONICET, museos, institutos provinciales como el INIBio, para tratar de apoyar estas estrategias de investigación y para generar ese conocimiento. Inclusive para abordar y para trabajar en especies que son por ahí poco comunes. Entonces, no es solo las aves, los mamíferos, sino empezar a mirar otras cosas que son parte de esta biodiversidad y que a veces es mucho menos conocida.
Entonces ahí trabajamos con grupos de arañas, de hormigas, de hongos, de invertebrados que andan solamente por la noche y son muy pequeños. Entonces eso permite conocer bueno, nuevas formas de vida y por ende estas interacciones que hay con otras especies. La investigación, la generación de conocimiento es una estrategia clave. Necesitamos saber para poder conservar. En el caso de la Reserva Natural Osornunú se hizo un trabajo muy profundo de base para poder tener mayor entendimiento de todo lo que estaba en estas 168 hectáreas y también en zonas de alrededor, porque detectábamos valores de conservación, seleccionábamos cuáles de estos valores pueden ayudarnos a conservar todo el ecosistema, pero necesitábamos saber más y más, y la verdad que nos vamos descubriendo que todavía hay mucho por descubrir, justamente, ¿no? Parece redundante, pero no se acaba el conocimiento que podemos generar en estas áreas, y eso es fundamental para poder tomar medidas mucho más efectivas para la conservación. Estamos también en un mundo dinámico en donde van sucediendo cosas por nuestra intervención como personas, pero también porque la naturaleza, que es resiliente, va adaptándose cuando puede a los cambios, va encontrando su camino, y otras veces necesita que la ayudemos, muchas otras veces. Así que es fundamental poder, por eso, mantener muy viva la estación científica en la reserva, y esa es una de las estrategias más importantes de las que queremos contarles mucho más. Para Fundación Temayquén y bueno, en general todas las organizaciones que trabajamos en conservación, es muy estratégico pensar en estas áreas de conservación que pueden tener un aporte no solo a la conservación del territorio con otros aliados, sino también apoyando iniciativas preexistentes muchas veces de los organismos nacional y provincial, como pueden ser justamente los parques nacionales, parques provinciales, reservas, con las distintas categorías que existen en el sistema de áreas protegidas, y esto es una forma también de dar continuidad, de generar estos corredores, de que esta matriz de distintos espacios que aportan a la conservación puedan ser muchos más amplios y también le permitan no solo a las especies, sino también a estos como ensamblaje de paisajes ser más efectivo. Y esto no es solo desde una perspectiva ecológica, ¿no? de muchas especies, sino también de pensar en las comunidades que habitan estos territorios, en emprendimientos que se pueden hacer para la conservación de la biodiversidad. Y es ver que somos un pedacito en este rompecabezas que es mucho más grande, y eso es lo que hace que la conservación sea efectiva. Nosotros desde Fundación Temayquén es como que es tan fuerte la parte educativa que no concebimos que esa investigación o esas estrategias que nosotros desarrollamos en el territorio no estén entrelazadas con la comunidad, ¿no? Lo que nosotros venimos también a hacer es a tratar de generar esa conciliación entre el hombre y la naturaleza, ese lazo que se ha roto. Y claramente tenemos que trabajar en esa estrategia muy fuertemente, por eso tenemos algunos programas que son de trabajo con educación formal, ¿sí? Y de trabajo de educación no formal, con la comunidad en general. Un poco para esto, para darles a conocer todo lo que vamos conociendo, para aprender de ellos también y hacer un intercambio de saberes con la gente, y para, bueno, tomar medidas y hacerlos parte de esta conservación, porque la conservación en definitiva también la hacemos para las personas y por las personas, ¿no? Entonces esas personas tienen que estar involucradas en ese proceso de conservación, ¿sí? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba colaborando con el equipo de conservación de Fundación en los objetivos a largo plazo de la reserva, pensábamos en conservar al menos el 100% de la superficie que nosotros podíamos aportar más allá de nuestras 168 hectáreas, ¿no? Pensando en el Teyucuaré, como en un alcance mucho más amplio. Hoy ese objetivo está más que cumplido, y justamente eso se logró gracias a poder trabajar de manera colaborativa y con estrategias participativas con todos estos vecinos, aliados, que muchas veces convocamos nosotros y otras veces nosotros asistimos al llamado de estos organismos públicos, vecinos y otras iniciativas privadas y de ONGs. Y creo que esa es la clave, es también el lema de esta celebración, ¿no? Es juntos, es la forma de poder lograrlo, y queremos seguir trabajando de esta manera para poder conservar la biodiversidad. Trabajar en conservación y trabajar en educación amerita o requiere un esfuerzo en
en generar equipos que un poco que entiendan de todo, ¿no? Como decimos, como transdisciplinarios. El que hace más educación tiene que entender la conservación y el que hace conservación como un biólogo tiene que entender que hay que trabajar con la gente porque ahí está el cambio, ¿no? Y que el futuro es con la gente, no sin la gente, ¿no? Fundación Temayquén está cumpliendo su 25 aniversario en este año. Para nosotros es un gran hito. Somos una organización de conservación argentina muy joven frente a otras organizaciones de nuestro país, pero sin embargo creemos que este cuarto de siglo la verdad que ha dejado una gran huella y también nos compromete a poder promover y seguir haciendo planes a futuro para tener mayor impacto en la conservación de la biodiversidad. Bueno, los 20 años de Osununú llegaron o nos encuentran en pleno trabajo activo de llevar adelante las estrategias y los objetivos de la reserva, haciendo por un lado investigación, que es una de nuestras estrategias, uno de los pilares que tenemos, que es esa generación de conocimiento que lo que busca es conocer qué tenemos para conservarlo, no solo para poder ser más efectivos en las estrategias de investigación, sino también para dar a conocer. En eso trabajamos, en eso caminamos, y caminamos en un sentido amplio porque la biodiversidad no respeta o no conoce de las fronteras que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos 168 hectáreas que cuidamos, pero esa biodiversidad, las plantas y los animales y las culturas trascienden esas 168 hectáreas. Entonces, esos objetos de conservación van más allá y trabajamos más allá, no solo nosotros, sino con un montón de aliados.